Continuamos con esta entrevista con el doctor Percio Maldonado. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Bueno, pero uno no solamente ve, volvemos al caso de Estados Unidos, hay de todo en la viña del Señor, porque de pronto nos hemos encontrado con un candidato presidencial muy atípico, por cierto, y que tiene unos pleitos épicos con la prensa. O sea, no ha habido periodistas, periódicos que él no lo haya enfrentado y que no haya pues amenazado si llega con tomar ciertas acciones. Y como tiene mucho cuarto, de hecho también como pues crear medios de comunicación, digo yo. O sea que parece que, y como es un país modelo, parece que donde quiera aparecen, donde quiera se cuecen habas, ¿no? Estoy refiriéndome al caso de Donald Trump. Bueno, yo creo que tú sabes que en el fenómeno Donald Trump, más que el personaje, a mí lo que me parece que es una señal de que algo está pasando en la sociedad estadounidense. Donald Trump, y en estos días alguien hizo una caricatura muy simpática que me gustó, creo que reflejaba mucho era Donald Trump dándose un tiro con la lengua en el cerebro, ¿verdad? Sí, Entonces está bien. agarraba un revólver y se daba un tiro. Yo creo que lo que él comenzó haciendo, que le dio un impacto indiscutible en la sociedad dominicana, fue de alguna manera denunciar el sistema político y económico de los Estados Unidos, lo que no había hecho nadie por Sí, muchos años. claro. Él denunció el sistema, denunció incluso el modelo económico de la apertura universal de economía, y yo creo que incluso con las cosas que ha dicho, aunque no gane las elecciones de Estados Unidos, creo que Estados Unidos tendrá a partir de ahora mucho más cuidado en el proceso de apertura hacia el exterior. Y ese va a ser un resultado de esa intervención de él. Si él finalmente no gana las elecciones en los Estados Unidos, que yo veo que sobre todo en la recta final Hillary se ha estado reposicionando Sí. mejor, según las encuestas y las opiniones muy hispanas en las que uno está mucho más cercano que ese mundo anglosajón estadounidense, que donde Donald Trump ha conseguido Tiene su fortaleza. apoyo y respaldo. No hay que olvidar que Donald Trump está representando a uno de los partidos tradicionales de los Estados Unidos, una sociedad que se ha dividido entre republicanos y demócratas, Eso es. y que por tanto ese es un partido con arraigo en la tradición americana. Sin embargo, es un partido que, a pesar de que ganó las elecciones pasadas a nivel del Congreso, el Partido Demócrata, sin embargo, no tuvo capacidad de generar un candidato presidencial validado por la sociedad estadounidense y que no resultara un personaje como Donald Trump, que así como es capaz de denunciar el sistema, también es capaz de matarse a sí mismo. Sí. Así mismo. Correcto. Por, Entonces, por aquello de que él es parte de ese sistema. claro, pero y yo por tanto cuando veo a Donald Trump, yo digo, me importa menos el personaje que lo que está pasando en la sociedad estadounidense. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas que tiene una sociedad que puede rondar 40 y tantos por ciento, que es lo que Donald Trump está reflejando en las encuestas, que se identifica con un candidato como ese y en cambio rechaza todo el resto? Y, y es importante entender esto, porque uno sabe que cuando la tambora suena en Estados Unidos, repercute en mucho Eso es. de nuestro país, en todos los sentidos, en el orden económico, en el orden político. Y entonces yo creo que Donald Trump es eso en la realidad política estadounidense ¿Cómo y no? de la región. Inclusive ese reflejo de esos enfrentamientos con la prensa, así, porque Sí, como que no se había visto un bueno, candidato. es su temperamento y yo creo que su desenfreno no tiene límite. Por tanto, la prensa no es un límite, porque no lo ha tenido el sistema americano. Fíjate que ha llegado a decir que le van a hacer un fraude y que solo reconoce el resultado si él Si gana. él gana Por más. tanto, eso te asegura Sí. que si él cumple con esa promesa, él no reconocerá a Hillary Clinton si resulta ganadora del proceso. Dicen que él parece que ha tenido muchos asesores hacia el sur de Estados Hacia el Unidos. sur de Sí. Estados Unidos y no hacia el Río Grande. Y no es el Río Grande, así es. Pero hay otra situación. Pero bueno, y quizá uno lo dice en tono de chanza, es preocupante que la situación de una nación referente como los Estados Unidos,
comience mucho a latinoamericanizarse. En términos de en términos, sí, falta de debilidad institucional. No, y de parte institucional, de credibilidad del sistema. Nadie confía en el sistema, todo el mundo denuncia el sistema y el sistema no me es bueno si me salgo bien con ello y si no me viene bien, no viene. Es decir, eso no es saludable para una nación, para una democracia. Ni para ninguna institución y sobre todo para un Estado, para una sociedad. Claro, claro. Pero, Percio, siguiendo con el caso de Estados Unidos, también al propio embajador dominicano, norteamericano aquí en el país, que también una figura un poco controversial y polémica, en su última intervención que estuvo con Alicia Ortega en un programa de televisión, cuando tocó el tema de la prensa también mostró disgustos y quejas en el sentido, llegó a decir que conoce a comentaristas y a articulistas y que no hacen un enfoque como que se debería. O sea, mostró también cierto disgusto. ciertos disgustos en ese sentido. Bueno, yo creo que lo primero, la prensa no está para complacer. La buena prensa no está para complacer. Digamos, el embajador no incurre en un pecado en quejarse. Se puede quejar, es un derecho que está a quejar. Yo creo que está en el papel de la prensa de no hacerle eco a su queja, de no hacer eco de su queja, salvo en aquellos casos en que él pudiera tener derecho a hacer una réplica. Pero quejarse si la prensa da un enfoque diferente al que él pueda tener o que su gobierno pueda tener de la política exterior de su país o de la situación o de su propia condición. Por ejemplo, en el orden personal él tiene un tema y que resulta muy controversial para muchos de nuestros países. Pero bueno, tener un enfoque diferente es una queja válida que él puede tener si así lo siente. Sin embargo, la prensa, lo importante es que la prensa tenga la libertad de hacer sus enfoques, como vea las cosas, en cualquier orden, económico, político, social, humano, todo. ¿Cómo no? Y yo creo que en sentido general la prensa lo que promueve son esencialmente valores humanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él, por ejemplo, en una de las partes dijo, bueno, lo conozco a todos, conozco quién hace, conozco quién escribe, y lo que, bueno, la parte es, y tampoco se había visto, sobre todo en el tema del ejercicio de la prensa, un embajador que evidentemente como que le pusiera tanta atención al ejercicio periodístico. Uno no recuerda, aquí ha habido embajadores de muchas controversias, pero como que el tema específico de la prensa. Bueno, tú sabes que con este embajador, de manera particular, la prensa tiene una vital importancia. Yo creo que el embajador vino con algunos temas específicos de la agenda. El tema del grupo social al que él pertenece, derechos humanos, que tiene que ver con derechos humanos. Sí. Creo que el tema haitiano es un tema que está en la agenda americana y que no es de política exterior de los Estados Unidos, es un tema de política interna de los Estados Unidos, el tema haitiano. Porque el tema haitiano es un elemento de negociación interna de los sectores, sobre todo el sector negro con la Casa Blanca. Por tanto, a veces importa poco lo que República Dominicana haga en favor de Haití. Ese es un tema que no va a salir de la agenda de los Estados Unidos. Por tanto, la República Dominicana como país tiene que hacer lo que tiene que hacer con el tema haitiano y no puede depender de la opinión o de las consideraciones que Estados Unidos, porque tú nunca vas a satisfacer a Estados Unidos con ese tema. Por tanto, yo creo que la política dominicana tiene que estar claramente definida sobre lo que tiene que hacer y no debe hacer con su vecino. Ese es un tema de nosotros. De Estados Unidos es un tema interno de los Estados Unidos. Por tanto, posicionar esos temas en la opinión pública nacional requiere de tener acceso a los medios de comunicación. Y como tú comprenderás, cada día los medios de comunicación, en todos los sentidos, en el orden de periódicos, de televisión, porque ya ninguno de esos medios pueden verse sin sus versiones digitales, sin redes sociales, y por tanto todo se fluye por allí. Entonces, un embajador trancado, sin salir al fuero, sin generar ciertas controversias con declaraciones, posiblemente no impacta
en una agenda como la que yo creo que él tiene en su, que es una agenda de su gobierno, Sí, porque no es una agenda particular. Yo creo que todas esas cosas que nosotros vemos que él dice es parte de la agenda del Departamento de Estado de los Estados Unidos. cómo no. Percio, siente, la última vez que te entrevisté hubo una queja, sobre el asunto de la fuente, el gobierno, el Estado, el que genera mucho más, es una de las fuentes de los clientes en términos de este mercado, ¿verdad? Como fuente noticiosa mucho más, eh, importante. ¿Siente que después de esa queja ha mejorado un poco el acceso, las declaraciones de los funcionarios, del propio presidente de la República? O sea, ¿se ha mejorado eso? ¿Hay más accesibilidad al periodista preguntar, cuestionar? Porque antes, bueno, las quejas, recuerdo la última que era que se colocaba algo por Twitter o por las redes sociales y ya eso se daba como una declaración. La situación, ¿cómo anda en ese sentido? ¿Cómo tú la ves? Bueno, yo creo que ese es un estilo que persiste. Sin embargo, yo creo que comenzando con el presidente está más conversador con la prensa. Yo me imagino que el presidente, después de haber gobernado 4 años, debe sentirse mucho más confiado en el escenario, menos tenso en pensar que unas declaraciones a veces pudiera generar una situación de tensión o controversia. Y yo siento que hay mayor apertura. Sin embargo, yo creo que el gobierno sigue despreciando tal vez escenario donde el gobierno pudiera lucírsela incluso más en dar mayor flujo de información y promover más su trabajo. Porque aquí no es solo digamos, el beneficio que nosotros podamos tener como medio, como periodistas, es que el propio gobierno cuando se expone a hablar con la prensa, creo que está promoviendo su propio trabajo, sus propios esfuerzos. Y el gobierno está haciendo esfuerzos válidos en muchas áreas para mejorar la situación económica y social del país que merecen la pena resaltar. Porque yo creo que la misma prensa tendría una mayor comprensión del esfuerzo que se hace. Por ejemplo, qué sé yo, la visita sorpresa, que es un tema muy del gobierno y que el presidente, y yo diría muy del presidente, que el presidente ha cuidado tan personalmente. Y sé que no le gusta a veces que le alteren mucho como la forma para que no, y yo me imagino que para que no le maten un poco el sentido de la espontaneidad y que no le hagan mucho montaje, pienso yo, y tener un contacto directo con la gente. Todo eso es válido, pero hacerlo un poco sin el ruido de la prensa, sin que la prensa apruebe no es el término, sería que cubra esas actividades de manera libre y que cada medio haga su propia historia. Yo creo que el gobierno se pierde esa oportunidad. Se pierde la oportunidad de informarle al país con mucho mayor detalle. Se pierde la oportunidad de mostrarle a la propia prensa las realidades de esas puertas que él está tocando. Y yo creo que le niega la posibilidad también a los medios de tener una mayor comprensión del sentido social de su trabajo. Nosotros, por ejemplo, que nos invitó el señor González a visitar la Barquita. Sí, claro. Y me invitó, me pidió, Recuerdo, ahí andaba Don y Pepín, yo estuvo, convoqué a sí, la Sociedad Dominicana de Diarios, todos fuimos, incluyendo Don Pepín. Y fíjate qué ocurre. Fuimos a la vieja Barquita y fuimos a la nueva Barquita. Y cuando uno ve la vieja Barquita y la forma indigna con que la gente vive, y después uno va a este lugar donde iban a trasladar a todas estas personas, que ya habían algunas familias cuando fuimos allí. Entonces, yo creo que el que no entiende el valor humano, social, que tiene aquello, tiene que ser un insensible demasiado profundo. Pero yo creo que todo lo que fuimos a ver ese lugar, salimos con un impacto positivo, altamente positivo y de necesidad. Yo creo que, y eso obviamente se refleja en el trabajo periodístico que uno hace, no, porque uno está, incluso del mismo sector empresarial, sí, yo creo que Pepín Corripio sale con una impresión diferente sí, del compromiso social que tiene que tener un empresario, un gobierno. Yo creo que González
sacarlo de los supermercados nacionales y del Bravo y meterlo en esa cosa. Yo creo que ese es un hombre diferente hoy. Eso es así. Desde el punto de vista de su visión como empresario. No es que va a dejar de ser empresario. Es su visión como empresario y su visión de las tareas desde el gobierno hacia el orden social. Y yo creo que eso, el gobierno, fíjate que el presidente incluso hasta me extrañó en estos días, le respondió al embajador en una presentación de cartas credenciales, lo que no es usual. Y él quería, parece. Y fíjate que respondió muy rápido sí. a la intervención del periodismo. Eso yo creo que es positivo. A mí me gustaría, y algunos funcionarios lo hacen como una iniciativa propia, pero yo fuera el gobierno, periódicamente yo haría que mis funcionarios se expongan a responder de temas específicos, sobre todo funcionarios que tienen que ver con áreas específicas, el área de salud, el área de la Procuraduría General de la República, áreas de, por ejemplo, de obras públicas, el área de educación, la Cancillería. En Palacio, Percio, a veces hacen unas actividades en Palacio. Hacen reuniones, pero yo creo que conviene el propio presidente someterse periódicamente a algún conversatorio con los periodistas que cubran la fuente, porque no se trata de ir con los directores. Nosotros fuimos en esa ocasión porque fuimos a invitarlo para su intervención en la CIP y ahí acordamos ese acuerdo y como estaba la queja, sí. Pues bueno, eso se hizo. Pero nosotros no lo estamos proponiendo solo para nosotros ir como director, es con los propios periodistas que cubren la fuente y que sus medios normalmente le orientan sobre los temas de interés social. Bueno, y tú fuiste periodista, reportero durante muchos años y tuviste mucha experiencia incluso con el doctor Balaguer. Yo creo que te tocó parte del doctor Balaguer. Y eran preguntas que a veces venían sugeridas o por grupos sociales que tenían inquietud y tú recogías. Semanalmente él respondía. A veces hasta dos por semana. Y fíjate, yo tengo la impresión que el presidente Medina es mejor respondiendo que discursiando. Y posiblemente respondiendo a una pregunta puede dar más elementos de comprensión que echando un discurso en alguna tribuna. Entonces yo creo que esa sería una relación con la prensa muy productiva. Primero en la tarea de nosotros informar. Claro. Y segundo, la del gobierno hacer comprender sus esfuerzos en cada una de las áreas. Claro. Por ejemplo, y hubo una intervención ahora de los dos personajes que me ha mencionado, el embajador de los Estados Unidos y la intervención del presidente. El embajador de los Estados Unidos, en la entrevista que hizo con Alicia Ortega, sí, donde me hablaba del tema del narcotráfico y de la corrupción. Y del tema de la corrupción. Yo creo que con el tema del narcotráfico, el embajador se excedió. Se excedió no porque dijo cosas exageradas, sino se excedió en el sentido de atribuirnos a nosotros como la responsabilidad total de un problema mundial que el mundo no ha podido con él. Y que tú te preguntas, bueno, pero si de aquí salen las drogas, ¿cómo es que entran tan fácil a los Estados Unidos? ¿Dónde están los inspectores y los mecanismos de seguridad de Estados Unidos? Y de Europa, que era el otro escenario. Por tanto, si de aquí hay confabulación para que salga, ¿qué pasa allá que la dejan entrar? Se supondría que si allá hay suficientes controles, lo lógico es que tengamos muchísimos furgones toda la semana devolviéndonos si somos un puente tan grande. Ese es un tema que yo creo que es exagerado. Más cuando él dice que a pesar de que la colaboración de Estados Unidos con los organismos, Estados Unidos no da la colaboración suficiente como para pensar que de aquí se va a atajar todas las drogas que puede ir. Con el tema corrupción, yo creo que ese es un tema en la que el gobierno dominicano le tiene que prestar atención. Ese es un tema nuestro y nosotros no podemos permitir que aquí sigan ocurriendo casos de corrupción y que nos exploten, por ejemplo, como ese caso de los tucanos. Que explota porque surge, porque explota en Brasil y explota en Estados Unidos. Entonces esas son vergüenzas que nosotros tenemos que evitar como país. Y yo creo que un gobierno cuando le pasan esas cosas, o un Estado, porque este no es un tema del gobierno de Danilo Medina, pero es del Estado nacional, pierde dinero, pierde prestigio, pierde confianza, pierde oportunidad y da una mala señal. Da una mala señal. Incluso tener la impunidad en muchos casos pasados les resta importancia a los esfuerzos que el actual gobierno puede estar haciendo en adecentar muchas áreas del gobierno.
Bueno, Percio, tiempo se ha acabado. Siempre Yo grato creo que, conversar contigo. Sí, siempre. Ojalá y que podamos hablar después de tenis y de cómo marcha todo eso. Está un poco lesionado, Bueno, ¿verdad? Que sí? tenemos Copa Davis Sí. este fin de semana, viernes, sábado, domingo. No, todo un acontecimiento. Espero verte por allá. ¿Cómo no? Vamos contra Barbados. ¿Cómo no? Sí. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.